Buenas noches amigos asustólogos, felicidades por el canal. Un gran saludo para Javier, para Paul. Mi nombre es Santiago. Muchas gracias por el espacio que nos dan a muchos para poder compartir historias que nos han pasado y también historias que nos han contado. En este caso me gustaría contar una historia que hace mucho tiempo me contó mi abuelo. Mi abuelo vivía en Yaruquí, una parroquia, en ese tiempo un pueblito entre más o menos Pifo y El Quinche. En el tiempo de mi abuelo me contaba que antes no había luz, antes utilizaban para iluminar unas lámparas que funcionaban con queroseno. Y me decía que antes de que exista la luz pasaban muchas cosas. Una historia es que él estaba tomando con un amigo en una cantina, una de las pocas cantinas que había en ese tiempo. Y a Chumadito se acerca una señora, una mujer. Mi abuelo decía que era bien bonita la señora, vestida así, entre blanco y negro, con un velo. Le tapaba la cara, pero él la podía ver a través del velo y decía que era muy bonita. Entonces les acercó, les hizo la conversa y mi abuelo empieza a servirle, les empieza a brindar con el amigo, le empiezan a brindar a ella. Ya chumaditos los dos, mi abuelo se da cuenta que en el piso donde ella estaba parada, como todo era de tierra, no había cemento ni nada, todo era de tierra, estaba mojado. Él le servía y se da cuenta que cuando ella tomaba, el licor caía en el piso. Entonces mi abuelo empieza a sospechar y le empieza a seguir dando. Y veía que abría la boca y tomaba. Pero después de un rato caía el agua caía al piso. Se levanta mi abuelo y le dice a la chica, le dice: tú no eres de aquí, tú eres de por allá, le dice. Y le empieza a tener miedo y se levanta y empieza a irse. Antes dice mi abuelo que no había caminos. Los únicos caminos eran chaquiñanes, pero los chaquiñanes eran pequeños, que solo pasaban caballos y personas, carretas, caballos y personas. Eran tan estrechos que dos caballos se chocaban, dos caballos tenían que pasar despacio para poder pasar. Y se cubrían con pencos gigantes, o sea, se hacía como un túnel con pencos gigantes. Él en lo chumadito que estaba caminaba rápido y la señorita de al lado, caminaba al lado. Cuando tú caminas te das cuenta que la persona de al lado hay un movimiento, ¿no? Que tú caminas. Pero mi abuelito me decía, y eso es lo que más me asustó, es que le quedaba viendo a mi abuelo así, a la cara, aquí, al lado. Mi abuelo caminaba asustado y la señora le caminaba aquí al lado. Y le quedaba viendo así, pero no tenía el movimiento del caminado, sino iba flotando. En eso que mi abuelo le regresa a ver, le ve las manos, eran esqueletos, las manos huesos y los pies huesos. Pero los pies no caminaban, solo iban flotando así. Mi abuelo asustado caminaba y llegaba a la casa de él. En eso él llega a la casa botando espuma. Decían que antes cuando te cogía el mal aire y todo eso botabas espuma, ¿no? Y en eso salieron, no recuerdo si son las tías de mi abuelo, y empezaron con el látigo, con la mano izquierda, me contaba que latigaban alrededor de mi abuelo. Y claro, los insultos, ¿no? Que eso decían los antiguos, que con un látigo y con insultos fuertes eso pasaba. Esa fue una de las historias. Espero que les guste.
y muy pronto les estaré contando más historias que mi abuelo me contó y algunas me quedaron impactados. Muchas gracias y saludos nuevamente, Paul, Javier. Un saludo, hasta luego.